Bueno, ahora sí vamos a empezar este tiempo. Vamos a orar primero para comenzar y para ir a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por este culto de jóvenes, por cada joven, por cada señorita, por cada familia, por cada persona que está a través de esta transmisión. Señor, hoy te queremos pedir que tú hables a los corazones con tu palabra, que tú refresques el alma de cada uno con tu palabra, Señor, y así avives el espíritu en ellos, Señor. Padre, te damos gracias porque tú permites este momento, porque tú permites, Señor, esta palabra para este tiempo específico y para cada alma sedienta, para cada corazón hambriento y sediento de ti. Tú lo permites, Señor. Tú has preparado esta palabra, has preparado este tiempo, has preparado, Señor, todo para poder ser llenos y saciados de ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Salmo, capítulo 56, versículo 3. Salmo capítulo 56, el Salmo de David. ¿Por qué el Salmo de David? Porque fue él quien lo escribió. Salmo de David. El capítulo 56, versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, dice David, en el día que temo, el temor. ¿Qué es el temor? Creo que todos, bueno, no creo, estoy segura que todos hemos experimentado el temor, porque somos humanos y el temor es una sensación tan natural y tan humana que todos, sin faltar ni una persona, lo debe haber experimentado. ¿Qué es el temor? El temor es la sensación desagradable por la percepción de peligro, mayormente imaginaria. Todo ocurre acá, en la cabeza. Todo ocurre en nuestra mente, mayormente. Hay momentos que es algo real, que es una sensación desagradable porque te vas a enfrentar a algo real que te causa temor. Pero mayormente es algo imaginario, es algo que está en nuestra cabeza, es algo que está en nuestras conclusiones y nuestras conjeturas. Y como les decía, el temor es una sensación tan natural y tan humana que acá aún el gran David, convertido luego en un rey, en el rey David, estamos hablando de David, aquel que cuando joven mató a un gigante, se enfrentó a un gigante, siendo tan jovencito, no siendo un hombre preparado en armas, no siendo un hombre preparado en trabajar con armadura y con ejércitos, siendo simplemente un pastor de animales. Este hombre, este jovencito, ya hecho hombre, sentió temor. Tuvo temor en un momento de su vida, quizás en muchos más, pero en este momento es cuando él estaba siendo rodeado por sus enemigos. Entonces es ahí donde él escribe esto y dice: en el día que temo. Acá David, el gran David, admite tener y experimentar lo que es el temor. Porque en ese momento, vuelvo y repito, él se encontraba rodeado de sus enemigos. Entonces sentía el temor. Por más rey, por más que haya matado a gigantes, por más cualquier cosa, sentía el temor. Era algo tan natural. Pero fue ese preciso momento en que sintió el temor donde él encontró un único refugio. Que dice: en el día que temo, yo en ti confío. No le está diciendo a nadie en particular, se lo está diciendo a Dios. A nadie, a alguna persona a su alrededor no lo decía, se lo decía a Dios. En el momento en que yo temo, en ti confío. Es decir, encontró un único refugio, que era Dios. El gran David lo experimentó. Y acá nos advierte a no vagar en quizás alternativas humanas en medio de un temor, en medio de un miedo que tengamos, sino ir directamente a Dios. David, aquí en este texto de la Biblia, en este texto del libro de Salmos,
en este texto del libro de Salmos que se encuentra en la Biblia, que nos dejó Dios como guía y como ayuda para todos aquellos que la leemos y la seguimos, y para todos. David nos está como acortando todos los momentos difíciles que quizás podamos enfrentar al sentir el temor, y los momentos en que nos enfrentemos quizás a ir tras una cosa u otra cosa, o buscar refugios humanos para poder calmar o para poder saciar o callar nuestro temor. Acá David nos ahorra todo, porque él en algún momento, si él llegó a un punto donde confió en Dios, es porque él antes ya habría experimentado miles de maneras de poder refugiarse, quizás, no sé, en su reino, en sus tesoros, en su nombre. Él era el rey, en ejércitos, en muchas otras cosas quizás habría experimentado en algún momento, pero todas ellas le dieron experiencia para un día encontrarse en un momento de temor tan grande, donde lo rodeaban sus enemigos, y finalmente decir y declarar: solo en ti confío, en medio del temor. Acá David nos ahorra todo el mal experimento que podamos vivir nosotros en esta tierra cuando sentimos el temor. Sí, puedes refugiarte en médicos, si tal vez el temor viene por un tema de enfermedad, puedes refugiarte en médicos, en chamanes, en curanderos, en acupunturas, en psiquiatras, en psicólogos, en todo. Te van a dar las pautas quizás, obviando los chamanes, los curanderos y todo eso. Médicos, hablo de gente realmente, ¿no? Que ha estudiado la ciencia. Te van a dar pautas, te van a dar guías, te van a dar cosas que tal vez van a acallar o calmar o menguar ciertas cosas que tal vez puedas estar experimentando, pero no te van a quitar ese temor. Solamente quien te quita ese temor es lo que dijo David: en Él confío. En el día que temo, en Él confío. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios 29, versículo 25. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Yo les comento algo. Muchos saben que estos tiempos también estuve pasando por una situación con mi hija, con mi niña, con mi Sofía, de salud, en la cual, créanme que habíamos sido, primero como que manejamos las cosas con calma, ¿no? Con tranquilidad. Las cosas fueron en aumento. Consultábamos por teléfono al pediatra, nos recetaba algunas cosas, bien. No calmaba, iba en aumento. Cada día era más y era más. Orábamos por ella. Ella misma me decía: mamá, ora por mí, ya no aguanto. Orábamos por ella. Mis papás trataron de ayudarla. Llegó un punto que fue tanto en aumento que una madrugada tuvimos que llevarla de emergencia. En la clínica buscaron ayudarla, darle algo para que le calme, para que pueda dormir al menos tranquila. Terminamos haciendo el hemograma, terminamos buscando todos los medios, ¿no? Todas las formas. El pediatra número 1 nos dijo: háganle tal análisis. Luego nos dijeron: no es necesario porque esto no parece que fuese esto, entonces háganle un hemograma. Le hicimos el hemograma. Mi pobre niña, pinchada desde la clínica hasta el hemograma, no sé cuántas veces ya la han hincado. Con el hemograma más o menos se llegó a cuál era la situación que estaba pasando. Se le recetó algo, con eso le tratamos y fue mejorando progresivamente.
Luego nuevamente se presentaron, de pasada una semana nuevamente se desataron las mismas cosas, las mismas reacciones, molestias, y desesperada llamé al pediatra número 1. Me decía, ya no sé, no sabemos qué hacer. Bueno, hablemos con una psicóloga. La psicóloga nos dio otras pautas respecto a un tema de estrés, de ansiedad, de toda esta situación misma y la situación pues que hemos vivido como familia con mi mamá, que estuvo mal y que estuvo en tratamiento, que bueno, todos ya conocen, que gracias a Dios terminó el tratamiento y todo está muy bien, le han dado de alta. Y bueno, y todo eso también la afectó emocionalmente. Mi madre y con Sofía son muy pegadas. Entonces, de todas maneras, la psicóloga nos decía, pues sí, eso causa cierto estrés, cierta depresión. Es normal, quizás eso es lo que está manifestando. Luego, pues ya no sabíamos qué más hacer porque las cosas no se calmaban. Entonces busqué al pediatra número 2, que fue quien la atendió en la clínica. Este pediatra, recuerdo que cuando llegamos, ya como mi hija ya está, como hasta acá estaba de ir a clínicas, a pediatras, a consultorios. Llegamos al consultorio y ella llorando, me decía, no quiero, que tengo miedo, que no sé qué. Y recuerdo que cuando nos paramos en la puerta, para mí iba a ser también primera vez, bueno, no primera vez porque lo había conocido este pediatra en la clínica, pero iba a ser la experiencia de entrar ya al consultorio de este nuevo pediatra. Y cuando nos paramos en la puerta del consultorio, yo entro y ella se quedó afuera y se quedó ahí parada y temblada y decía, no tengo miedo. Y el pediatra, pues, y yo trataba de, entra, ¿no? Y jalarla. Y el pediatra la miró y le dijo, ven, mira, acá tengo juguetes, acá tengo un pony para que te sientes y juegues. Y le decía, ¿por qué tienes miedo? No, porque yo no quiero más vacunas, yo no quiero que me hinquen. Y el pediatra decía, pero yo no tengo agujas, mira, yo no tengo nada, mira, yo te prometo que no te voy a hacer nada. Y le enseñó sus manos. Y Sofía miraba hacia adentro. Y le dijo, mira, yo tengo jarabes nada más, pastillas, pero no tengo nada para hincarte. Entonces ahí recién ella como que dio 2 pasos más adelante y lo miraba. Y el pediatra comenzó a hablarle y me encantó mucho su trato. ¿Qué quiere ser de grande? Ella le dijo, quiero ser doctora, porque ella siempre dice eso, que quiere ser doctora para curar a todos. Y le decía, ay, como yo, mira, y los doctores no tienen dolor, y los doctores esto, y comenzó a hablarle, a tratar de llegar a ella. Y conforme él le hablaba, ella iba dando pasos acercándose hacia él. Y ya calmada se sentó en el pony, se reía, le hablaba, el doctor, el pediatra le hacía bromas, bromeaban juntos. Cuando ya nos retiramos era otra, no era la Sofía que entró, era una Sofía más confiada y le chocó las manos y sí, te prometo, le decía, ¿no? El doctor le dijo, prométeme que ya no vas a quejarte, porque ya tú vas a ser doctora. Y los doctores no podemos estarnos quejando de dolor. Y ella decía, sí, está bien, te prometo, y chocaron los puños, las manos, y salimos y salió feliz. Y toda la gente que la había visto gritando desde la entrada, estaban todavía ahí y le dijeron, ¿y qué pasó? No te hicieron nada, ya ves, no te hincaron. No, nada, todo bien, gracias. Y se despedía de todos y se fue. Y todos, qué linda, que no sé qué. Y algo que yo me puse a pensar y respecto a esta palabra, cuando dice que el temor pone lazos, es decir, que te paraliza en un mismo lugar o posición que tomaste, es recordar a mi hija cuando estábamos por entrar a este pediatra. Y bueno, para terminarles la historia, porque muchos habrán quedado en el aire, ¿y qué pasó? Pues finalmente Sofía superó lo que estaba pasando. Eran temas de malestar físico con malestar emocional. Este doctor terminó siendo no solamente pediatra médico, sino también psicólogo, supo llegar a ella, encajaron muy bien y Sofía ya volvió a la normalidad en todo aspecto. Entonces, yo creo que hizo mucho, ¿no? Hizo mucho la llegada de este pediatra a ella, a su lado emotivo. Y bueno, yo les decía
que cuando Sofía se quedaba parada en la puerta de la entrada del consultorio, se me venía, mientras hacía esta prédica, se me venía eso, ¿no? Y yo decía, es verdad, cuando uno tiene temor, hay como un lazo, hay como un amarre, como una cosa que te paraliza. Poner lazo es como que hubiese una soga, una cuerda, un algo que lo está amarrando o que la estuvo amarrando a mi hija por el temor que tenía, por lo que ya le habían hecho, por las experiencias que ella había tenido con un pediatra, con la clínica, con la emergencia, con el hemograma, con el laboratorio que fuimos y todo eso. Todas esas experiencias que la desgastaron y lo que causaron fue más miedo. Andaba nerviosa. Y esos nervios la llevaban a sentir el temor, el miedo, y la llevó a que en la puerta del consultorio, sin saber quién era el doctor, cómo era, si era bueno, si era mal, simplemente se paralizó. No quiso dar un paso más adelante. Y temblaba en la puerta y el doctor me decía, no la jales, no, porque yo le decía, ven. Y el doctor dijo, déjala, no la jales, déjala, ella solita va a entrar. Y él empezó a hablarle, así, de lejos empezó a hablarle. Y conforme iba hablándole, ella empezó a darse cuenta que era alguien de confiar. Y poco a poco fue dando pasos. Y es verdad, el temor pone el lazo, el temor te paraliza en la posición en la cual estás. Bien sea de dolor, bien sea de ansiedad, bien sea de aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. Cual sea tu temor, te paraliza. Perdiendo quizá la oportunidad de poder encontrar la paz y las promesas que han de venir a tu vida. Si Sofía no hubiera dado los pasos para llegar a este doctor, a este pediatra en el consultorio, yo me hubiera quedado hablando con el doctor no hubiera podido verla, no hubiera podido examinarla, ¿no? No hubiera podido ni siquiera llegar a conversar con ella en saber o que le describa cuál era el dolor que ella sentía. Entonces hubiera sido un tiempo perdido para mí, dinero perdido y todo en vano. Pero no, una vez que ella rompió ese lazo de temor, pudo dar pasos adelante y enfrentar ese momento y darse cuenta que no era tan duro, tan peligroso y tan malo como ella se imaginaba. Este doctor no era el monstruo que se le iba a comer. Y con todo eso pudo salir tranquila, tuvo otra actitud, quizás el mismo médico le dio otra confianza, como más confianza, más seguridad, salió otra. Y progresivamente fue cambiando su actitud de Sofía. El miedo muchas veces desvanece la fe. El temor desvanece la fe, tu fe. El temor te lleva a creer que nada bueno va a poder pasar. ¿Qué pensaba Sofía? Me va a hincar. En un momento que caminábamos hacia el consultorio me decía, yo no quiero que me abran. ¿Cómo que te abren? La barriga, no quiero que me abran. Y yo decía, ¿de dónde se le ocurre eso? ¿De dónde? ¿Quién le ha dicho eso? Se le pasó por la cabeza, ¿no? Ella pensó lo peor. Me van a hincar, me van a sacar sangre, me van a abrir la barriga. No sé qué tanta cosa pasó por su cabeza. Y yo le decía, nadie te va a hacer eso. Incluso al doctor le decía, no quiero que me abra la barriga. ¿Por qué te voy a abrir la barriga? No, yo no te voy a abrir la barriga. ¿Para qué te voy a abrir la barriga? Y ella se quedó así como pensando. Y el doctor trató de llegar a ella y darle tranquilidad, darle confianza, mostrarle, no tengo armas acá, no tengo un cuchillo, un bisturí, no tengo inyecciones, no tengo nada peligroso, mira, no tengo nada, le decía. Y ella poco a poco empezó a dar pasos. No fue necesario para mí pelearme con ella, ¿qué pasa? Que súbete a la camilla, que te tienen que revisar. No, poco a poco el doctor se la fue llevando así, entre juego y juego, la examinó, todo está bien, mire esto, le recetó unas cositas que tenía que tomar en su leche y bueno, y todo bien. Y quiero terminar con el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 30. 14:30. Dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿De quién hablamos acá? De Pedro.
Pedro se hundió cuando dejó de mirar a Jesús, cuando empezó a mirar las circunstancias, a mirar las aguas, a mirar a los demás discípulos que estaban atrás en la barca, que están alrededor de él, atemorizados, gritando, auxilio, ayúdenos. Cuando empezó a mirar los fuertes vientos, cómo levantaban las olas del mar y cómo levantaban las aguas. Cuando él empezó a mirar las circunstancias, la gente, el mar, el viento, los gritos, empezó a hundirse, porque el temor empezó a poner un lazo que empezó a jalarlo hacia abajo, a hundirlo. Pero una vez que él se vio que estaba ya siendo sumergido, estaba así, Dios, que se hundía. Una vez que él ya se vio sumergido en esas aguas de miedo y de temor, gritó: Señor, sálvame. Comprendiendo así, Pedro, que solo él, Jesús, quien estaba frente a él, a quien primero estaba mirando, él era su único camino y salida y salvación. El único camino, salida y salvación en medio de un mar de temores. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto? Que el temor que tú puedas sentir por cualquiera que sea la circunstancia que tú estés pasando, o que te hayan dicho un médico, un psiquiatra, un profesor, cual sea la circunstancia que tú estás pasando, familiar, en lo personal, etcétera, cualquiera que sea, que te esté causando temor, ansiedad, desesperación, no temas. No temas, porque el temor apagará tu fe. El temor va a extinguir la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Y detrás de ello hay una promesa, hay una bendición. Y muchas veces nosotros en medio del temor nos aferramos a él, a ese temor, así como Pedro, y nos hundimos y nos dejamos hundir, así como el caso de mi hija. No nos deja el temor dar pasos hacia adelante y enfrentar aquello que estamos viviendo, pensando que eso es un monstruo, que eso es algo que nos va a derrotar, que eso es algo que nos va a matar, que eso es algo que nos va a quebrar y nos va a hundir. Pero cuando tú decides escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, la palabra, donde Él te dice: esfuérzate y sé valiente, donde Él te dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, en donde Él constantemente te dice que Él camina delante de ti como un estandarte, que Él te rodea con sus alas, que debajo de sus alas vas a estar seguro, donde Él te dice que tú fuiste formado por sus manos y en el hueco de su mano Él te esconde. Tú tienes que escuchar aquellas palabras que Él tiene para ti, aquellas promesas que Él un día te dio, y creerle a Él. Como Pedro decidió volver su rostro, volver sus ojos a Jesús y entender que solamente Él podía salvarlo. Y verás que tal vez las cosas así mágicamente no se van a ir. Las situaciones que pueda estar pasando así mágicamente no se van a ir. Como familia hemos pasado una situación en donde el temor nos ha embargado grandemente, pero nos tocó ¿qué? Creerle a Él, escucharlo a Él y confiar en Él. Y tener paciencia, esperar el tiempo en que Dios fue obrando de a pocos.
Y un día que tú ves que tu confianza está puesta en Él, Él va a empezar a sacarte de ese mar de temor en donde tú mismo te estás sumergiendo. Así que te invito a que no dudes. Te invito a que no te aferres a un temor, a que hoy tú rompas esos lazos de temor en tu vida. Tú los quiebres y los deshagas y permitas que sea Dios quien hoy tome ese primer lugar en tu vida y su amor sea el que te envuelva y no más temor en tu vida. Amén. Vamos a orar por este tiempo y para terminar esta palabra. Señor Jesús, Señor amado, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en medio de angustia, en medio de aflicción, en medio de temor. Queremos llegar a decir, así como David lo hizo, que en medio del temor, en el día en que tenemos miedo, en que el temor quiere tomar el primer lugar en nuestras vidas, en ti confiamos. Que el temor lo único que pueda causar en nosotros es voltear nuestros rostros y nuestra mirada a ti. Señor, queremos aferrarnos a ti, aferrarnos a tus promesas y a tu palabra y confiar solamente en el dador y hacedor de vida, que eres tú. Te damos la gloria y la honra por lo que tú haces, por lo que tú permites y por lo que tú harás a través de ello, porque declaramos y creemos que grandes cosas vienen detrás de estos tiempos de tormentas y de mareas altas, que es lo único que han hecho es hundirnos. Pero hoy queremos romper todo el lazo de temor de nuestras vidas. Queremos confiar en ti y aferrarnos a tu mano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por haber estado conectado hasta este momento. Te invito a que puedas conectarte a todas las transmisiones que tenemos y el día de mañana los esperamos en el culto. Que Dios los bendiga mucho. Repasa nuevamente esta palabra, escúchala una vez más y deja que Dios sea tu alto refugio en medio de este tiempo o estos tiempos de temor y de angustia. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.